Ah, quiero, bueno, no sé cómo vaya a salir este video porque ni siquiera me estoy viendo cómo está el encuadre, pero todo chill. Em, Quiero contarles un poco cómo empecé a hacer las lecturas energéticas, que por cierto, mis gatos están oliendo el teléfono. ¡Renato! Bueno, el punto. Renato, por favor. Renato, ven, ven, ven acá, ven, mi bebé. Sí, mi hijo bello, ya. Sí, mi bebé, ya, venga, mi hijo. Sí, ya. Bueno, les quiero contar un poco eh, lo que ha sido esta travesía. Primero, quién soy yo y por qué ofrezco lo que ofrezco y por qué hago lo que hago. Para empezar, trato de resumir todo porque si no va a ser una locura. Yo he tenido experiencias paranormales. Creo que en mi familia siempre ha sido un tema de conversación cuando pasaban cosas y me preguntaban que qué era eso, porque como yo ya tenía, entre comillas, experiencia con esas cosas, podía dar una mediana explicación. Desde pequeñita he visto cosas que no he entendido, he percibido a personas que no estaban realmente ahí y siempre ha sido un tema de conversación, toda esa percepción. No es hasta que cumplí los 15 que una amiga... Quiero contarles un poco cómo empecé en este camino, entre comillas, espiritual, porque creo que la vida en sí misma es espiritual, material, eh, y tiene todos los matices, nada está separado. Pero bueno, al margen de eso, quiero contarles un poco cómo me inicié con toda esta locura de leer la energía, de leer las manos, de leer el tarot. Para empezar, siempre he sido muy perceptiva desde chiquita, solo que he preferido ignorar eso durante muchos años hasta que ese ignorar se volvió, entre comillas, insoportable y ya no lo podía ignorar. Eh, Empecé cuando tenía 15 más o menos, leyendo un libro de lectura de manos, que curiosamente era del diario Ojo. No sé si alguien se acuerda de eso. Una amiga del colegio lo tenía completo, que era una locura eso, y me lo prestó, yo me lo leí completo, empecé a practicar y empecé a sentir, a percibir y a ver, pero no era tan claro la señal al principio porque estaba recién conectando con esta habilidad que creo que todos tienen, estoy segura que todos tienen y todos pueden hacer eso. Eh, y bueno, al margen de eso, empecé a tratar de alejarme de ese mundo porque sentía que mientras más sabía, más me daba miedo, porque era muy fuerte todo lo que se experimenta cuando empiezas a abrir estas percepciones, más allá de los espíritus que vienen a pedirte ayuda o te llaman o sueñas o percibes o sientes incluso de la gente cosas. Era una locura. Entonces, como que quise ignorarlo mucho, mucho, mucho en varias oportunidades de mi vida. Durante años quise taparlo, cubrirlo, y solo mis mejores amigas sabían que yo leía las manos, hasta que ya empecé como que a soltarme y a decirlo a personas, pero siempre recibía un poco de juicio, ¿no? Y burla. Tú vas a leer la mano. Y recuerdo en la universidad que un profesor se estaba burlando de mí, bueno, un profesor joven ya, no voy a decir su nombre, pero se estaba burlando de que yo leyera las manos. Y decía, tú, eso es una tontería, no sé qué, a ver, léeme pues. Y le leí la mano y cuando le dije algo muy personal, se quedó frío y me sacó la mano y me dijo, me das miedo. Entonces, ahí fue donde creo que me abrí más a explorar esto porque había gente realmente que me decía que todo lo que yo percibía de ellos era cierto y empecé a confiar más en lo que percibía, en lo que sentía, en lo que veía y
creo que fue en ese momento en donde incluso tuve más confianza en mí respecto a mis habilidades y tuve ocasión de leer a personas que no conocía de nada, pero eran amigas de amigos y, y todo era acierto muy, muy grande en cosas muy personales que ellos no me habían contado, pero yo lo podía ver. Entonces, ya de ahí pasó el tiempo y simplemente dejé que la vida me guiara. Hasta cierto punto, el 2018 fue un año muy decisivo, en donde ya sentía que no podía ignorar este llamado, esta sensación de tienes que poner esto al servicio, ¿no? Esto a trabajar y a apoyar a otras personas que puedan beneficiarse de esto al final, ¿no? Entonces, el 2018 empecé como que a ofrecer lecturas, pero siempre era a amigos de amigos, porque todavía no me atreví a abrirme a gente que no conozco. Y nada, luego 2019 como que me alejé todavía un poquito, pero sentía que ya era hora de meterme de lleno en esto, solo que uno pues cuando dice, no, tienes que hacer la tarea, una cosa así, yo lo sentía, ¿no? Tienes que hacer la tarea, yo ya después, hasta que en pandemia sí me tocó enfrentarme a mí misma, a mis cosas, a mis temores, miedos, todo lo que tenga que ver con eso, incluso miedos a ser juzgado o que la gente piense, pues, está ya, perdió la cabeza, porque tenía unas experiencias también que era como, ¿realmente esto está pasando o estoy perdiendo la cabeza? Siempre era así, ¿no? Fui al psicólogo, realmente, y de verdad agradezco de todo corazón haberme chocado con gente que me ha apoyado y me ha ayudado a ver más allá de lo que mis propias limitaciones me hacían ver. Porque en ese tiempo, como decía, tenía miedos, tenía inseguridades respecto a lo que yo hacía. Y mi psicólogo mismo también cuando yo le hablé de este tema me dijo, qué chévere que hagas esto, pues explótalo más, ¿no? Ofrécelo, o sea, eso creo que también ayuda muchísimo a que uno tenga la confianza, porque yo recuerdo que como que le leí la mano vagamente y me dijo, sí, sí, es verdad, y como que le gustó. O sea, yo creo que si no hubiera tenido el apoyo de tantas personas, muy difícilmente hubiera salido a hacer lo que actualmente hago, ¿no? Y también pues las personas que se me han cruzado en el camino como Gloria, con ella aprendí Reiki y bastante de eso también fue la confianza, ¿no? De lo que yo sentía, de lo que percibía, porque yo sentía muchísimas cosas, mucha información, pero no sabía realmente si lo que estaba sintiendo era mental o era real. Y ha sido muy, muy, muy clave ese entrenamiento de Reiki porque me ayudó a hilar más fino, ¿no? En cuanto a mi percepción. Y creo que esa parte fue ya el salto porque justo luego de eso empecé a ofrecer las sesiones a gente que no conocía, a gente que por primera vez en mi vida había visto y con muy buenos resultados. Algunas personas han vuelto después de años a sesiones agradeciéndome que en su momento fueron clave para ellos y yo me siento muy agradecida también con ellos por la confianza. Y creo que es así, porque al final lo que yo he hecho, al final todo este proceso, toda esta locura ha sido un impulso de las personas que más quiero para que de una vez utilice todos estos dones al servicio de personas y de la gente que realmente quiera sentirse a sí mismos, porque yo lo único que hago, bueno, no voy a tampoco menospreciar lo que hago, porque también me pasa a veces, pero lo que yo hago es ofrecerte un espejo en el que puedas verte, en el que puedas ver tu ser y puedas ver más allá de lo que has querido ver. Porque yo sé que en el fondo tú sabes todo y sabes más de lo que quieres creer, pero hay muchos filtros, el trabajo, la familia, en fin.
que no te ayudan a que tú te veas y que veas en perspectiva. Pero sí, sé que sabes desde el fondo de tu corazón. Dice Lucita. Sé que sabes desde el fondo de tu corazón lo que es bueno para ti y lo que es mejor. Solo que a veces por apegos y cosas emocionales, pues uno termina simplemente no escuchándose. Y al final, lo mejor que puedes hacer es escucharte a ti mismo y escuchar lo que te dice tu corazón. Es la clave. Pero si necesitas apoyo para algo más, cuestiones fuertes tal vez que estés pasando o que no entiendas y que tal vez quieras tener una visión un poco más de otra perspectiva, mis sesiones están abiertas para ti. Y bueno, ese es el resumen de mi historia. Ya llevo atendiendo a muchísimas personas con muy buenos resultados, pero más que nada el trabajo es de uno, las decisiones son de uno. Creo que una de las cosas básicas que yo digo en mis sesiones es que tú tienes en tus manos el poder de elegir y tú puedes elegir dónde ir y qué hacer en tu vida. Eso es lo básico en cualquier cosa. Ya más allá de eso es los matices, ¿no? De que si hago esto voy a afectar a tal cosa, a tal situación, pero en general es eso. Pero sí, al final las lecturas que yo hago, limpiezas energéticas o todo lo que ofrezco es un encuentro contigo mismo porque son cosas que a veces has ignorado y no has querido ver y sí, es un enfrentamiento a uno mismo. Es mostrarte cosas que ya sabes, inconscientemente tal vez, pero ya sabes y que solo te toca darle el lugar que se merecen y darte el lugar que te mereces. Y nada, eso. Vaya gorda. Porque se me han venido los dos bebés.